Las estrellas Michelin reportan algo tan importante como es el prestigio y a continuación llega el dinero, porque está constatado un aumento exponencial del número de reservas después del reconocimiento. Los inspectores que de incógnito examinan los establecimientos explican que uno de los requisitos imprescindibles, fundamentales, prioritarios, es la calidad de la materia prima. De modo que detrás de esta distinción aparece la labor silenciosa de pequeños productores agroalimentarios que desde varios rincones de Asturias contribuyen a que los establecimientos y sus chefs dispongan de consideración nacional e internacional. En el siguiente reportaje miramos en la trastienda de los restaurantes de Postín. Hombre, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué estás mirando? Estoy mirando aquí un poquitín la evolución, la verdad que... La verdad es que hay maravillas. Mira, hay aquí una cerveza, no sé si la conoces, que se incorpora perfectamente a todo lo que... Esta la probé yo hace poco con los pescados azul, con una caballa, iba como una tostada. Además... 6 productos con denominación de origen y 4 con indicación geográfica protegida son los galones que ostenta la despensa asturiana. Fabas, quesos, sidras y productos que han dado fama tradicionalmente a la cocina que se hace y se degusta aquí. Estos ahora nos han puesto como indicación geográfica protegida. Sí. Y un queso también maravilloso. Hay 4 o 5 elaboradores, en los consejos también me ponga Pero las vitrinas de las tiendas gourmet llevan tiempo haciendo hueco para otros productos. Conservas, postres, embutidos y bebidas que en manos de pequeños productores, y no sin muchas dificultades, están ensanchando los límites de la industria agroalimentaria. Aspiran a darse y darle un futuro a la zona rural. Son las otras estrellas, anónimas, del universo gastronómico asturiano. Masi, ¿nos vas a poner un mirin asturiano? Una pregunta, ¿qué es un vino que hay que tomar en los primeros meses, ¿no? Porque a partir el Beaujolais francés clásico. Para mí ser asturiano es lo mejor que me ha sucedido como cocinero por los productos 10 que me están llegando a mi casa a diario. Tenemos absolutamente de todo, desde mar, montaña, productos de la tierra maravillosos, carnes. Como profesional de la cocina, realmente es una de las mayores gozadas es trabajar con los productos asturianos. El color vivísimo, muy vivo el color, ¿eh? Hay que tomar un poco fresco siempre, ¿no? Huele muy bien. Sí, que ideal como aperitivo, ¿no? Incomprendidos y muy poco aprovechados durante años. En Asturias, junto con Galicia y el País Vasco, el lugar de España donde el erizo de mar goza de valoración gastronómica. Es más, la alta cocina asturiana los ha elevado a la categoría de manjar. Y ahora quitamos todos los pinchos y te chupas un consomé de una nitidez y una dulzura extraordinaria, pero para hacer esto tiene que ser del día. Luego le metemos un poquitín de salsa de yogur, que la hacemos con yogur griego, y también el agua que guardamos, ahora que están tan frescos, guardamos el agua de los oricios. Escoger el oricio, el agua que tiene dentro. En Asturias tenemos la suerte de tener pues una zona todavía rural muy cerca, estos productos, los oricios, tenemos una caza fantástica, y esto pues a la hora de hacer alta cocina, cuando tienes acceso a cosas tan inmediatas como esta, tenemos el 90% del éxito asegurado. Lejos de los fogones, de los restaurantes más afamados, los oricios han pasado a ser materia prima de patés y conservas que varias empresas asturianas han convertido en producto de calidad. En esta minúscula empresa de Tapia de Casariego, que saca al mercado 10.000 kilos de bonito en conserva al año, experimentan desde hace meses con nuevos productos a partir de estos frutos del Cantábrico. Marcas hay muchas, muchísimas, y es muy difícil estar en el mercado porque son fábricas grandes que tienen unos precios más asequibles, pero bueno, lo que decíamos antes, competir solamente por la calidad, diferenciarnos por la calidad. Es la filosofía no solo de esta empresa, sino de todo el sector agroalimentario. Microempresas, muchas de ellas que mueven 1.716 millones de euros en la región y emplean a 8.000 personas.
De ellas, 261 comercializan productos con algún tipo de sello de protección por un valor de 40 millones de euros. Empresas que no juegan la liga del precio, sino la de calidad. Los productos de calidad asturianos tienen una calidad contrastada, reconocida por el consumidor final, y se los reconoce mediante un precio superior. Y los productos locales, yo creo que son una oportunidad para la crisis. De hecho, el sector agroalimentario, tanto el productivo como el transformador, está aguantando la crisis bastante mejor que otros sectores productivos e industriales. En la misma liga de la calidad juega el Rey Silo, una fuegalpitu de elaboración praviana que en solo 4 años en el mercado ha conseguido reconocimiento dentro y fuera de Asturias. En 2012, la quesería recogía en el Reino Unido un premio que lo distinguía por encima de otros quesos continentales. En casa es uno de los preferidos de los cocineros más reputados, que lo han incorporado a algunos de sus platos y han contribuido a darle fama. El mercado, hoy por hoy, le demanda 800 kilos anuales. Nosotros lo enfocamos un poco más hacia el exterior, porque creíamos que aquí ya había una cantidad grande de quesos, y entonces nos sorprendió bastante porque la aceptación que tuvo el queso por la calidad, por el sabor, por el gusto que tenía, fue bastante alta en el mercado asturiano. En tierra de buenos quesos, posicionar un nuevo producto en el mercado no parece fácil. Y aún así, la oferta regional sigue creciendo y haciendo huecos para nuevos competidores. El 8 de noviembre, la Unión Europea inscribía en el registro de indicaciones geográficas protegidas al queso de Bellos, una variedad elaborada por ahora en 3 pequeñas queserías de Amieva. El queso de Bellos se suma al chosco de Tineo, a la ternera asturiana y al vino de calidad de Cangas, los 3 productos asturianos que cuentan con indicación geográfica protegida por la Unión Europea. Junto a ellos forman el Club de Calidad de los Alimentos de Asturias los 6 productos que tienen reconocida la denominación de origen: la fava asturiana, la sidra y los quesos de Cabrales, Gamoneu, Casín y Afuegalpitu. Son los embajadores de la despensa regional. Una denominación de origen protegida es una marca europea, un reconocimiento europeo para productos vinculados a un territorio, con una manera de hacer y de elaborarlos en el que reúnen todos los requisitos, tanto de la materia prima como de su proceso de elaboración, como la calidad verificable del producto final. Bueno, pues como veis, el chosco se sigue haciendo como antiguamente, es un producto totalmente artesano. Ella coge la cabecera y la lengua y la tripa, y simplemente nos ayudamos con esta pequeña máquina para embutirlo. El camino que tiene por delante ahora el queso de Bellos, la certificación de una marca colectiva de calidad, lo acaba de recorrer el chosco de Tineo. Los 6 productores acogidos a la IGP de este embutido del suroccidente asturiano etiquetan desde agosto con este distintivo. Han sido 6 años de trabajo e inversiones y ahora confían en ver los resultados. Lo que tendríamos que darle, que es lo que le falta, el impulso para darle que sea un gran producto, comparado con, no sé, con un jamón de bellota. Es un producto único, entonces como único que es, pues lo tenemos que llevar a lo más alto. Pero llevarlo a lo más alto del mercado, llevarlo incluso al mercado fuera del ámbito local, no depende solo de la calidad. En esta tienda del madrileño barrio de Salamanca, los productos asturianos se miden con los de toda España. Encontramos desde platos precocinados hasta gelatina de vino de Corias y 7 quesos asturianos entre los 300 tipos que ofrecen. Hay variedad. La dificultad para estos productos, cuenta su propietario asturiano, es la enorme competencia agravada por el hecho de que los clientes siguen asimilando principalmente la gastronomía asturiana con fabas, sidra o cabrales. A Asturias le queda por hacer el ganarse un poco más el mercado exterior, que tenga quesos. Por ejemplo, tiene el Cabrales, pero aparte del Cabrales
quesos que tengan un reconocimiento internacional. Muchas veces, ya hace tiempo, no estaba muy contento con el producto. Los productores, lo suyo era lo mejor y no aceptaban ninguna crítica. Ahora se han dado cuenta de que tienen un mercado con una competencia importantísima y afortunadamente van evolucionando y bueno, se están haciendo cosas importantes. Visitamos otra de las tiendas gourmet de moda del mismo barrio. Los propietarios recorren España buscando productos artesanos de calidad. Pertenecientes al grupo de moda Bimba y Lola, ellos diseñan el envase para hacerlo más atractivo. Venden solo 3 productos de la región: un queso, yogures ecológicos y arroz con leche. Todo lo que es de Asturias, la leche que tienen en Asturias es muy buena, el grano de arroz es muy bueno. Entonces ellos llevan toda la vida haciendo arroz con leche, son especialistas, pero no son grandes industrias, o sea, son muy artesanos que lo siguen haciendo todo artesanalmente. Y eso es lo que busca todo en el concepto de la tienda también, busca ese pequeño artesano que ahora quedan poquitos, pero que todavía queda alguno y que son por descubrir, vamos. En su número de diciembre, la revista del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor red de tiendas delicatessen de España, recomienda a sus 50.000 lectores el tocinillo de cielo de la marca Palper, que venden ya en sus 70 centros. Es la gran oportunidad para una empresa que nació hace solo medio año con una inversión de 1 millón de euros y el objetivo y la necesidad de aspirar a muchos mercados. A favor sopla el viento de su asociación a producto asturiano. Yo creo que para un producto de calidad el asociarlo a un territorio es bueno. Y si encima es un territorio que ya transmite una imagen de marca de calidad, como yo creo que Asturias la transmite, es decir, la gastronomía asturiana ha estado muy bien valorada a nivel nacional, o yo lo creo, entonces el que te asocien como un producto asturiano yo creo que fuera ayuda. Asociar territorio a calidad es el objetivo de Alimentos del Paraíso, una marca paraguas creada en 2008 para promocionar productos de calidad de la región. Un proyecto que no ha prosperado por falta de demanda de los productores. Una ocasión perdida, creen en esta cetaria de Valdés, una de las más grandes de la región. Aquí se venden los mariscos más valorados de nuestra costa. Tenemos como 3 productos más selectos y más conocidos ahora mismo, que es la angula, angulas de nalón, camarón, que está pescado en Luanco, percebes de Cabo Peñas, Puerto de Vega. Y también los santiaguines, a los que la escasez ha convertido en el último lujo del Cantábrico. El 80% de todo el producto de la cetaria se vende fuera de Asturias. La marca región en este producto está valorada, pero dicen, la partida no la ganamos nosotros. La partida ahí nos la gane Galicia, simplemente por la marca de calidad que ellos tienen desde hace bastantes años y la cual están llevando a cabo con una política pues muy acertada, que es Galicia Calidades. Situación diferente vive el sector cárnico. Desde hace 11 años, la indicación geográfica protegida ternera asturiana asocia este producto con máxima calidad. El año pasado certificaron algo más de 5 millones de kilos de carne, unas 20.000 cabezas de las razas autóctona asturiana de los valles y asturiana de la montaña. Mira, yo como primer logro de la IGP diría que se ha conseguido estructurar un sector productivo en Asturias que no existía. O sea, ten en cuenta que de forma tradicional en Asturias tenían las vacas con sus terneros y el producto era el ternero que se vendía pues en las ferias de otoño pues para que se fuera a cebar fuera de Asturias. Para la IGP el problema ahora es diferenciarse de quienes, amparados en el nombre de Asturias, venden productos sin certificar su calidad. De ahí sus recelos a las marcas paraguas. Como Asturias representa pues esa imagen de calidad de productos obtenidos de forma tradicional y natural, pues a veces se tiene tendencia a unirla a productos que no merecen esa denominación, ¿no? Comprar ternera asturiana no es lo mismo que comprar ternera en Asturias, ¿no?
La marca ternera asturiana se vende ya en toda España, aunque solo aquí en Asturias por ahora comienza a compartir expositor con otros productos tan tradicionales como prometedores de nuestra despensa. La morcilla de gocho asturcelta, uno de los mejores productos que se elaboran con él. Nosotros lo hacemos como se hizo siempre tradicionalmente, con los ingredientes de cebolla de aquí, la grasa y el tocino, picado gordo para que se vea. Pero aquí la gente que te viene así a comprar, sobre todo gente así mayor, cuando lo prueba y tal, recuerda los sabores de antaño. Recuperar sabores y también adecuarlos a los nuevos tiempos. La parroquia del Gobernador en Villaviciosa, dos hermanos, Francisco y Emilio Martínez, trabajan el agar con el mimo que exige hacer sidra de autor. Ese producto que ahora se denomina de nueva expresión y que está conquistando a la alta restauración. Pues es una sidra que nunca solaparía el plato, sino que lo complementaría y potenciaría, ¿no? esa acidez y esa frescura que nosotros buscamos con la elaboración, para destacar en la cocina, ¿no? En el plato. Aplicar métodos vitivinícolas, dando muchísimo valor a la tierra, es el gran secreto de esta pequeña empresa familiar que este año pone en el mercado la tercera cosecha con 40.000 botellas. Ellos, como muchísimos otros emprendedores, están acreditando de manera callada lo autóctono. El camino escogido es el de la excelencia, el único válido en un mercado competitivo. Es así como se hacen los productos estrella del mundo rural asturiano.